y adolescentes, los usos éticos y el de los desafíos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar primero. Me presento, soy el doctor Ángel Iván López Reyusa, como bien ha comentado el doctor. Soy médico psiquiatra, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Psiquiatría infantil y del adolescente por la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México también. Hablar de la inteligencia artificial es necesariamente hablar de las tecnologías asociadas a la información. Dos segmentos. Primero hablar del uso de tecnologías artificiales. Posteriormente hablaremos de la inteligencia artificial como, como tal, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de contexto histórico. La inteligencia artificial, aunque actualmente es el tema de la mayoría de las prácticas, es una herramienta con un grado de sofisticación bastante grande, ¿no? Muy complejo. Sin embargo, no es un tema reciente. Eh, Son dos personas, se les considera el padre o los padres de la inteligencia artificial. Este señor de la foto se llama Alan Turing, bueno, ya todos lo conocen, es el que y el señor McCarthy. Ambos trabajaron desde la década de los 50 en desarrollar los primeros programas informáticos con computadoras en sus inicios en los inicios de la computación, perdón. Eh, Alan Turing se preguntó en un momento si las máquinas pudieran llegar a pensar y él acuñó, y a partir de ahí se le conoce, es el hito que se le atribuye al nacimiento de la inteligencia artificial. En 1955, McCarthy, en una conferencia en la Universidad de Dartmouth, acuñó el término de inteligencia artificial, en el sentido de que implicaba que en algún momento las máquinas pudieran llegar a tener cierta conciencia y empezó a hacer programas de programación, para la redundancia, en los cuales pues, las máquinas intentaban jugar ajedrez. Eh, pues, Aunque la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en la última década debido a las mayores capacidades de los procesadores, aún la inteligencia artificial o los motores de inteligencia artificial carecen de, no se ha llegado que estos lenguajes de programación pudieran tener una capacidad consciente o una capacidad de libre albedrío. Y ese es el principal obstáculo para que la inteligencia artificial pueda alcanzar un nivel de conciencia humana. Y este es el punto clave en el cual el uso excesivo de inteligencia artificial en personas en desarrollo puede tener un impacto que si no es supervisado pudiera ser negativo o tener usos nocivos en el desarrollo de, neurológico y de la personalidad de un individuo, ¿no? Vamos a definir un poco los conceptos básicos de la inteligencia artificial actualmente. La inteligencia artificial en sí son programas cuya función es ejecutar tareas que emulan la inteligencia humana, como el aprendizaje y la planeación y la toma de decisiones. Se basan en algoritmos de búsqueda, es decir, toda la información de datos que se recolectan en determinado grupo de población genera determinado algoritmo eh, o información disponible al momento de la consulta. Las tareas principales de la inteligencia artificial incluyen el aprendizaje, toma de decisiones y reconocimiento de patrones complejos. Es por ello que su uso principal más eh, complejo, más útil es en la medicina
en la ingeniería y en la matemática. Que actualmente la inteligencia artificial en sí es mucho más complejo que lo que vemos a simple vista. Lo que usamos normalmente son chats de búsqueda, son chatbots que se basan en una modalidad de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, cuya función o cuya característica es que crea contenido nuevo como textos, imágenes, música, audio y video, en lugar de de solamente analizar o clasificar datos existentes. Es decir, programas como ChatGPT, Copilot, y otros programas, por ejemplo, generan imágenes, imitan voz, generalmente a partir de algoritmos emulando la conciencia humana, ¿no? Normalmente la inteligencia artificial, como todo dispositivo, toda tecnología asociada a la información, va a depender de una interfaz y estas interfaces cada vez han sido más complejas. Actualmente se dispone de algo que se llama chatbot. Los chatbots son básicamente lo que conocemos como Siri, como Alexa o como Cortana. Son programas informáticos diseñados para simular conversaciones humanas a través de textos utilizando inteligencia artificial. Si ubican muchos videos de YouTube que tienen determinada voz, son generados por chatbots de conversación. Esa es básicamente y esta es básicamente la interfaz que ha generado cierto vínculo entre humano-máquina. Por ejemplo, cuando le pedimos Alexa, reproduce tal canción. Siri, búscame tal cosa. Google Assistant, consúltame tal cosa. Y nos habla la computadora, eso es un chatbot. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en los niños y adolescentes? Bueno, es vital para entender esto, analizar cómo afecta el desarrollo y la sociabilidad en la vida de los niños y adolescentes. Más adelante hablaremos del impacto de la exposición temprana a, a dispositivos que limitan la capacidad de pensar y cómo esto de manera crónica puede tener unas alteraciones en el desarrollo neurológico de una persona. Sin embargo, como comentaba, para hablar de inteligencia artificial, primero tenemos que saber que que es parte de las tecnologías asociadas a la información y tenemos que hablar de las alteraciones asociadas a la exposición de la tecnología desde edades tempranas, ¿no? En las sociedades modernas es cada vez más frecuente que los que utilicemos o se utilicen dispositivos electrónicos que disponen de una pantalla para entretener a un niño. Esto es de fácil acceso, la tecnología cada vez es más accesible y, y se da junto con un patrón complejo social en el cual actualmente es muy común que ambos padres trabajen o estén ocupados en otras situaciones, eh, y sea más fácil para muchos padres entregar un dispositivo electrónico a un niño desde edades tempranas o simplemente o por desinformación pensar que un dispositivo electrónico, estar jugando Roblox, Tetris o los juegos se disponen en dispositivos electrónicos van a estimular de mejor manera a un niño. La realidad pues es que no es así. Entonces, esto es proporcional al tiempo que un niño pase en la pantalla. Es decir, mientras más tiempo pase un niño en un dispositivo electrónico, mayor va a ser el impacto que va a tener este sobre su desarrollo neurológico. Entonces, el aumento del tiempo de pantalla ha generado inquietudes sobre el impacto de salud y el desarrollo en los niños pequeños, ¿no? La exposición temprana a la IA en ese tenor va a plantear preguntas sobre si los efectos cognitivos asociados al desarrollo infantil. El impacto de la exposición temprana a dispositivos electrónicos en el desarrollo infantil, continuando con el mismo tema, nos dice que la exposición prolongada a dispositivos electrónicos o a pantallas puede afectar la formación de las conexiones neurales en niños.
niños. El tiempo excesivo frente a pantallas influye en la atención, la concentración infantil, además de alterar el patrón de sueño. Acordémonos que la encefalización o el conectoma termina de desarrollarse hacia los 23 años y que la primera infancia es un periodo vital en el desarrollo neurológico de un infante porque se producen fenómenos como poda neural y aumento de conexiones, y las conexiones que sean más eficientes van a perdurar, y las conexiones que no tengan utilidad van a desaparecer, ¿no? De ahí que es muy, muy importante en la primera infancia la exposición a estimulación de tipo somatosensorial del entorno, que toque, que juegue, que suba árboles, etcétera, ¿no? También se ha visto que va a alterar el desarrollo del lenguaje y de las habilidades sociales, así como se alteran las conexiones a nivel de la corteza prefrontal, que incluyen planeación, ejecución e inhibición de los impulsos. Otras partes de la corteza cerebral que son importantes para el desarrollo de lenguaje o la sociabilidad, pues también van a verse comprometidos, ¿no? No es raro, los, o no, recientemente se han publicar artículos que asocian directamente el impacto del tiempo de dispositivos electrónicos en el desarrollo del lenguaje. Esto es importante si, para cualquier niño, pero más si el niño tiene algún problema del trastorno del neurodesarrollo que comprometa la adquisición de habilidades sociales o lenguaje, ¿no? Llámese trastorno del espectro autista. La exposición a luz azul, que es la luz que emiten los dispositivos electrónicos, estimula a los niños, y esto pues, también tiene un impacto. Si no se duerme de manera fisiológica, respetando el ciclo circadiano, pues van a haber alteraciones en el metabolismo cerebral y en la síntesis de neurotransmisores, específicamente serotonina, lo cual pues puede verse también tener consecuencias en el desarrollo de habilidades como inhibición de los impulsos, desarrollo del lenguaje y cognición. Entonces, es fundamental para para un individuo y específicamente o especialmente a un niño, balancear el uso tecnológico con actividades físicas y sociales. Esto va a permitir un desarrollo integral. Como ya había comentado, la exposición excesiva a pantallas afecta la formación de conexiones neurológicas a todos los niveles, pero con un mayor impacto en la corteza prefrontal. Esto se debe a que la luz azul emitida por estos dispositivos suprime la producción de melatonina, una hormona que es crucial para regular los ciclos del sueño. Y como les había comentado, si no dormimos en horario fisiológico, se alteran la síntesis de algunos neurotransmisores, específicamente serotonina. Además de que los niños, al no tener una corteza cerebral todavía madura o desarrollada, tienden a ser más impulsivos y buscar gratificación instantánea y constante. Y esto lo ofrecen los dispositivos electrónicos, es decir, estar constantemente viendo videos, viendo fotos, estar viendo si alguien respondió con manita arriba, con corazoncitos o con emojis de caritas felices, es una forma de gratificación instantánea. Y esto es lo que se ha asociado al desarrollo de dependencia en niños. Es muy común en la consulta, de hecho es como que lo habitual que durante las entrevistas en la consulta médico-psiquiátrica en niños, uno de los principales problemas para los padres sea la dificultad que tienen para regularle el uso de dispositivos electrónicos, y esto se acompaña de conductas disruptivas, llegando incluso a la heteroagresividad o per se ser este el motivo de consulta en psiquiatría infantil, ¿no? Hay que tener en cuenta que el uso prolongado de dispositivos electrónicos puede sustituir la interacción humana, lo que va a dificultar que los niños aprendan a interpretar el lenguaje corporal y las expresiones faciales y el tono de voz.
y esto va a llevar a un retraso del desarrollo del lenguaje, lo que les había comentado. Se ha visto además que sustituir juego libre y de riesgo por actividades eh, limitadas a un dispositivo electrónico tiende a hacer a los niños menos empáticos y más inseguros, ya que el juego per se es una actividad social innata que permite a los humanos, como cualquier otro primate u homínido, socializar, regularse, perdón, aprender a gestionar de manera adecuada las emociones y generar empatía hacia otra persona, ¿no? Cuando un niño, un compañerito de juego se cae y se lastima y sus compañeritos van y preguntan cómo están o lo contienen o le dan consuelo, eso genera empatía. Cuando un niño corre y se cae y empieza a explorar los límites los límites de sus habilidades físicas, pues le empieza a dar, a aprender a gestionar de una manera más adecuada el riesgo y aprende a tolerar mejor la frustración, cosa que obviamente no ofrecen los dispositivos electrónicos. Si bien no hay un estudio a largo plazo todavía o con resultados en poblaciones grandes, todas las investigaciones actualmente sobre el uso de dispositivos electrónicos no se han dado de manera multicéntrica. Sin embargo, hay un estudio que se está llevando a cabo en Estados Unidos, que se llama estudio ABCD, que es Adolescent Brain Cognitive Development, el cual tiene como objetivo evaluar múltiples aspectos en el desarrollo neurológico y social de un niño. Y dentro de ellos incluyen exposición a drogas, eh, actividad física y exposición a dispositivos electrónicos. Los resultados van a estar en el año 2027. Sin embargo, ya hay datos que pueden hacernos sacar conclusiones. Es muy importante porque, aunque es un estudio en Estados Unidos, sus resultados pueden traslaparse pues, a otras poblaciones, ¿no? Se está estudiando a más de 12.000 niños desde los 9 a 10 años de edad hasta la adultez temprana en 21 ciudades de Estados Unidos. Como ya les había comentado, investiga cómo factores como el uso de dispositivos electrónicos alteran el desarrollo cerebral. Se basa de encuestas, aparte de uso de tecnología avanzada para escanear imágenes cerebrales y la evaluación cognitivas. Ujú. Dentro de los hallazgos que se han recabado, se confirma, o lo que ya habíamos comentado, que el patrón de sueño se altera con el uso de dispositivos electrónicos. Se han hallado hallazgos importantes como que el sedentarismo y la obesidad tienden a causar alteraciones en estructuras básicas para la regulación de emociones y la memoria. Es decir, se ha encontrado que los niños con obesidad abdominal o los adolescentes con obesidad abdominal han presentado agrandamientos de estructuras básicas para la memoria y la regulación de emociones. Es decir, eh, estructuras mesencefálicas como la formación hipocampal y la amígdala se han visto que están relativamente más agrandadas, entre un 5 y 10% en relación en adolescentes y niños que no tienen este problema. Se asocia porque los niños con mayor, porque la obesidad también está relacionada de manera proporcional al uso de dispositivos electrónicos. Y estas estructuras, como ya había comentado, tanto la amígdala tiene un papel fundamental en la gestión de las emociones. Y esto pudiera traducirse en que estos pacientes pueden tener conductas o arrebatos emocionales difíciles de regular, a diferencia de otra persona que no, ¿no? Eh, Comparándolos con pacientes carenciados, aunque esta estructura está agrandada,
y pacientes carenciados de manera nutricional y afectiva tienen una disminución de estas estructuras. Tanto el agrandamiento como la disminución de estas estructuras se ha asociado a un mal funcionamiento en la gestión emocional y alteraciones en la formación hipocampal también están asociadas a alteraciones en la memoria, tanto el agrandamiento como la disminución del mismo, ¿no? Esto es importante que hacer énfasis porque podemos quedarnos con la idea de que el agrandamiento de la amígdala y el hipocampo pueden traer mejoras en estas funciones cuando la realidad es que no. Y de hecho es algo muy curioso. Si googlean, le preguntan a Gemini, etcétera, o cualquier otro motor de búsqueda sobre esta particularidad, arroja muchas veces resultados sesgados. Comenta que el agrandamiento de la amígdala y el hipocampo puede ser benéfico para la salud mental y emocional, cuando la realidad es que es un sesgo en la búsqueda del algoritmo. Muy bien. Entrando ya de lleno al papel de la inteligencia artificial en el aprendizaje y la educación, bueno, la inteligencia artificial recoge datos y los organiza y ofrece de forma inmediata, pero a diferencia de la conducta humana o del pensamiento humano, carece de habilidad para vincular información nueva con el conjunto de nuestras experiencias de vida. Es decir, no es capaz de generar empatía, te da una respuesta más eficiente según los criterios de búsqueda del algoritmo. Sin embargo, no considera el momento o la historia de vida del paciente. Es decir, y eso puede generar sesgos y puede alterar la percepción en pacientes vulnerables, en poblaciones vulnerables, como pudiera ser la población infantil. Las aplicaciones comunes de la inteligencia artificial en la infancia y la adolescencia. La inteligencia artificial, como ya habíamos comentado, es una herramienta fundamental en la búsqueda de niños actualmente en la mayoría de las profesiones. Sin embargo, no están diseñadas la gran mayoría para la interacción en poblaciones vulnerables. ChatGPT, Gemini, Grok y Copilot, etcétera, no están diseñadas para interactuar con niños, ¿no? Les había comentado anteriormente que ofrecen la respuesta más eficiente. Es verdad, pero en niños que son muy fácilmente influenciables, esto puede generar un sesgo, puede generar algo que se llama brecha empática, es decir, preguntan sin tener el contexto y un niño es incapaz de generar un vínculo y se queda con datos sistemáticos muy fríos que, traducidos a la socialización, puede generar estructuras de personalidad hasta cierto punto limitadas, ¿no? Además de alterar el patrón de relación entre padre y niño, ¿no? Lo de, Actualmente hay motores de búsqueda que están desarrollados específicamente para población infantil. Los más comunes son Soy Inteligencia Artificial y Eureka. Estas motores de búsqueda, sus algoritmos funcionan de tal manera que no ofrecen respuestas inmediatas, sino ofrecen respuestas que el niño estimulan al niño a pensar de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, en Eureka le pregunta, hazme una pregunta. What do you need to eat vegetables? Por ejemplo, ¿por qué necesito comer vegetales? La, la interfaz le va a ofrecer una respuesta en un tono amigable sobre por qué es importante una adecuada nutrición en niños. Hay juegos adaptativos también que se adaptan a las habilidades de los menores, ofreciendo experiencias de entretenimiento personalizadas y educativas. Sin embargo, es importante supervisar el tiempo de que un niño o un adolescente pasa en cualquier
exposición en cualquier dispositivo electrónico, ¿no? O el tiempo que pasa exponiéndose a él. Las plataformas educativas basadas en inteligencia artificial facilitan el aprendizaje personalizado y fomentan nuevas formas de comunicación y colaboración. Esto es verdad, pero siempre y cuando estén gestionadas de manera adecuada. Darle un dispositivo, eh, idea, ¿no? Volvemos al ejemplo. Estructuras como ChatGPT o Copilot eh, van a ofrecer respuestas diseñadas para que un adulto las pueda comprender. Incluso al identificarse eso, se pueden bromear, ¿no? Buscar de manera intencionada que un motor de búsqueda te dé una respuesta jocosa o errónea. Hay muchos videos en TikTok, en Instagram, etcétera, sobre cómo se bromea, entre comillas, con la inteligencia artificial. Esto en una persona adulta puede ser jocoso, puede ser como parte de un juego. Sin embargo, un niño que empieza a hacer estas preguntas no va, o que tiene este tipo de interacciones con la inteligencia artificial, no va a entender esto y mucha de la información se puede tomar como verídica, debido a que pues es más fácil que el niño genere un vínculo con esta plataforma, ¿no? O que sea considerado como fidedigno todo lo que le diga, ya que debido al desarrollo neuropsicológico no se tiene una capacidad de juicio crítico bien desarrollada, ¿no? Más adelante, pues vamos a comentar algunos ejemplos de esto, pero es importante entenderlo, ¿no? En respecto a la educación, es una herramienta muy valiosa siempre y cuando sea supervisada y se usen los motores de búsqueda adecuados. Continuando en este sentido, las herramientas de la inteligencia artificial adaptan el contenido educativo para ajustarse a las necesidades individuales de cada estudiante. Y eso puede tener dos interpretaciones. Puede incluso sesgar la información, porque recordemos que al final de cuentas la inteligencia artificial es un motor de búsqueda, es un algoritmo que va recabando información y va generando patrones. Entonces, un adolescente o un niño que busque determinada información va a sesgar sus búsquedas, ¿no? Siempre van a dar resultados acorde a lo que normalmente él busca, lo que va a generar la limitación de ideas, así como alteraciones en la fomentación del pensamiento crítico. La IA evalúa el progreso de cada estudiante en tiempo real para detectar áreas de mejora y éxito. No, esto ya no necesariamente son motores, son chatbots o motores de búsqueda que habitualmente conocemos, sino es una aplicación. Acordémonos que originalmente la inteligencia artificial surgió más que como una interfaz interactuar máquina-humano, sino como programas para la clasificación de manera más exitosa de datos, ¿no? De esta manera, pues en educación, basados en la inteligencia artificial pueden evaluar las áreas de oportunidad de cada paciente, de cada estudiante, ¿no? Las plataformas ofrecen una retroalimentación específica y personalizada para mejorar el aprendizaje y la motivación. Esto es verdad, pero también de acorde a la edad, ¿no? Facilita la inclusión educativa. La IA facilita la inclusión educativa de estudiantes con diversas necesidades, promoviendo igualdad de oportunidades educativas. Esto también es verdad, ¿no? Actualmente basta de una conexión a Internet para poder tener acceso a todo, ¿no? A toda la información, de tal manera que la democratización de la información ya es un hecho, salvo que no todos tenemos el mismo contexto y el mismo bagaje cultural como para saber qué buscar, ¿no? No todos tenemos supervisión o tutorías, o no todos los niños y adolescentes tienen supervisión o tutorías para usar de manera específica estas herramientas. Por ejemplo, se me ocurre como en Francia hay, o Estados Unidos hay escuelas que están
donde los programas son desarrollados netamente por inteligencia artificial. Sí han ofrecido mejores resultados, pero tienen la característica de que las plataformas o los chatbots eh, están diseñadas para este tipo de población y están supervisados. No es que toda la educación esté basada eh, en base a la inteligencia artificial, sino que hay un tutor que les ayuda a utilizar de manera adecuada la inteligencia artificial, además de ayudarles a discernir qué cosas confiar y qué cosas no confiar respecto a la información que da la inteligencia artificial, ¿no? Cosa que no es tan fácil o no es frecuente, al menos en países en desarrollo o con personas de estratos económicos menos favorecidos. No es solamente el hecho de darle una herramienta con inteligencia artificial a un niño lo que va a mejorar su condición o su capacidad de aprendizaje, sino que la supervisión. Entonces, pensar que en este momento quitar un profesor va a ser sustituido por una herramienta de inteligencia artificial, realmente no es realista. Muy bien. Hemos hablado a grosso modo de manera superficial sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en niños y adolescentes. Ahora bien, recientemente, en junio, se publicó un, los resultados de una investigación que se hizo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama Tu cerebro en ChatGPT. Es importante este estudio porque es el primero que evidencia el daño cognitivo que tiene el uso excesivo de inteligencia artificial en adolescentes, bueno, o en adultos jóvenes. Aunque el estudio nos da una ventana del impacto sobre en el desarrollo cognitivo en adultos jóvenes, estos hallazgos nos dan una idea del impacto que tienen en un cerebro en desarrollo. Y generalmente las implicaciones en un cerebro en desarrollo tienden a ser mayores que en personas. ¿De qué trató este estudio? Bueno, estudió los efectos cognitivos del uso de modelos de lenguaje, ChatGPT, Cortana, Gemini AI, etcétera, ¿no? Durante 4 meses. Se dividieron en tres grupos. Durante estos 4 meses, estos tres grupos, que era el grupo que solamente iba a utilizar inteligencia artificial, el grupo que iba a utilizar motores de búsqueda sin inteligencia artificial, es decir, buscar en Google, buscar en otros motores de búsqueda, Yahoo, Safari, etcétera, Wikipedia, eh, y pacientes que de manera tradicional iban a escribir ensayos, es decir, sin uso de motores de búsqueda, sin uso de inteligencia artificial. Se llamó Only Brain, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los resultados? ¿De qué trató? Durante 3 meses iban a escribir ensayos sobre temas específicos, usando los mismos. Al cuarto mes se iba a invertir los roles, ¿no? Y a partir de ahí midieron la actividad cortical en estos pacientes. Usando técnicas electroencefalográficas, se midió las áreas corticales involucradas en la cognición. Entonces, de manera global, se registró una mejora en el desempeño académico al utilizar herramientas basadas en IA. Sin embargo, no necesariamente el uso exclusivo tuvo una mejora, ¿no? El uso excesivo de IA también nos comenta que puede afectar negativamente el desarrollo de habilidades críticas. Al ser revisados estos ensayos, los pacientes que hicieron este estudio, que solamente usaron inteligencia artificial, sus ensayos carecían de lenguaje humano y eran escritos de manera muy plana. Lo grave de esta situación es que los sujetos de estudios que solamente usaron inteligencia artificial, al preguntarles sobre su ensayo, no podían elaborar sobre lo que habían escrito. Es lo que se le ha conocido como deuda cognitiva.
Es decir, que el uso de herramientas asociadas a inteligencia artificial sí tiene un impacto negativo en el desarrollo de áreas como pensamiento crítico y análisis, ¿no? Esto se ha observado, ¿no? Hay una reducción en la conectividad cerebral, la memoria, el pensamiento crítico y el sentido de autoría. Se recomienda, o ellos recomendaron encontrar un equilibrio entre el uso de IA y los métodos tradicionales del lenguaje, ¿no? O de enseñanza. Esta investigación profundizó el concepto de atropello cognitivo, que se refiere a la tendencia del cerebro a desconectarse mentalmente o delegar la carga cognitiva a herramientas externas, al percibir que el esfuerzo intelectual profundo ya no es necesario. Lo que les comentaba. El grupo cerebro, que solamente usó su cerebro, básicamente de manera tradicional, consultando en bibliografías físicas, libros, etcétera, exhibió una mayor conectividad neural y actividad cerebral, particularmente en regiones asociadas a la creatividad, a la ideación, a la carga de memoria y al procesamiento semático. El grupo que usó solamente ChatGPT exhibió la menor actividad general y una activación cortical menor respecto a los otros dos grupos, ¿no? Acentuar específicamente en la corteza prefrontal, que es donde se da la mayor parte de las funciones ejecutivas. El grupo motor de búsqueda, que es el que utilizó motores de búsqueda que no sean necesariamente de inteligencia artificial, eh, este, mostró una actividad moderada en áreas corticales, ¿no? Esto se debe a que los motores de búsqueda proporcionan información, pero requieren que el usuario filtre habilidad de planeación eh, y de ejecución y de abstracción para tomar la información que se busca y traducirla en un ensayo, ¿no? Esto es importante porque, como les había comentado, aunque son hallazgos en la población adulta, nos dan una ventana sobre el impacto en un cerebro del desarrollo. Si en 4 meses solamente fueron suficientes para evidenciar alteraciones cognitivas en personas cuyos cerebros ya estaban desarrollados, esto nos hace pensar de una manera muy lógica que en un cerebro en desarrollo el uso extensivo de estos motores de búsqueda no pudieran, van a tener un efecto, un impacto mucho más negativo. Ahora bien, pero no todo necesariamente es malo, ¿no? Como habíamos comentado, si hay una supervisión adecuada, podemos ajustar el ritmo de aprendizaje, puede haber un nivel de dificultad personalizado que se evite traducir en frustraciones continuas a una persona con sí que pudiera tener ciertas limitaciones, ¿no? Ah, algunos motores de búsqueda se han programado para respetar las características individuales de la persona. La IA reconoce y respeta las particularidades de cada niño y adolescente para un aprendizaje inclusivo y afectivo. Idealmente debe ser así y actualmente, después de ciertos eventos que han sucedido, empresas como Alphabet, es la empresa detrás de Gemini AI o ChatGPT o Copilot de Microsoft han estado trabajando de manera activa en mejorar los algoritmos y el lenguaje de programación de estas herramientas, ¿no? Los retos y riesgos en el uso de la IA en educación. Bueno, ya habíamos comentado que hay riesgos, ¿no? La dependencia excesiva, los sesgos en algoritmos, la desigualdad en el acceso y la necesidad de regulación. La ONU considera o, o este, o hace un llamado a los diversos países del mundo en que se regularice y democratice el uso de inteligencia artificial.
Ahora bien, vamos a hablar un poco de los efectos de la inteligencia artificial en las habilidades cognitivas y sociales. Ya habíamos resumido de que como hay estudios preliminares donde el uso de dispositivos electrónicos y el uso excesivo de motores de búsqueda alteran la cognición en un tiempo tan corto como 4 meses, según el estudio de tu cerebro en ChatGPT del MIT. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo una herramienta como los motores de búsqueda de inteligencia artificial pueden modelar las relaciones sociales humanas, ¿no? No sé si alguna vez han visto la película Her de Joaquín Phoenix, aunque es una película que salió por ahí del año 2013, ya nos plantea el hecho de cómo la inteligencia artificial puede modelar el patrón de relaciones sociales humanas. Un poco de la spoiler de esta película, esta persona, Joaquín Phoenix, su personaje, se divorcia de su pareja e intenta tener relaciones fallidas, incluso por aplicaciones de citas o con encuentros casuales. Sin embargo, al no tener éxito o irle mal en estos aspectos, empieza a desarrollar cierta afectividad con un motor de búsqueda eh, de su teléfono y desarrolla una relación, un vínculo afectivo. La película termina en que el personaje de Joaquín Phoenix le pregunta a este motor de búsqueda si está enamorada de él y si lo ama. Ella le responde que sí, pero también está enamorado de otras 1000 personas. No es que nos hace comprender o entender un poco de cómo se puede generar un vínculo sesgado en las interacciones humanas usando estos motores de búsqueda, ¿no? De hecho, actualmente los chatbots, la voz de los chatbots, pues están desarrollados para tener cierto tono de voz, cierta melodía, cierto encanto, para generar un entorno más amable en la interacción persona-computadora, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial sugieren contenidos según el comportamiento del usuario, como ya lo habíamos comentado, y pueden generar burbujas de filtro que restringen la diversidad de ideas y perspectivas a los que los niños están expuestos. Es decir, modelan el pensamiento de un niño, ¿no? Un niño va a estar buscando solamente el tema que más le guste y eso va a alimentar el algoritmo y es la única información que le va a dar. Y eso va a alterar el desarrollo de pensamiento crítico que se logra mediante la interacción del infante con el entorno. Por eso, nuevamente, es muy importante eh, favorecer también la interacción del entorno, ¿no? Van a generar una brecha de empatía. Al tener respuestas más concretas y más eficientes, entre comillas, van a hacer a niños que piensen de manera más directa sin considerar la parte o sin entender el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz que determinan las emociones. Y esto solamente se logra mediante la interacción humana, es decir, interactuar con sus pares, interactuar con padres, enseña al niño a reconocer patrones de voz asociados a diversas emociones, cosa de lo cual se depriva si un niño solamente está usa motores de búsqueda, ¿no? O la mayor parte de su entretención y estimulación dependen de estos motores de búsqueda. Incluso en herramientas diseñadas para la edad se carece de esta situación. Impacto en el desarrollo del pensamiento crítico. Ya habíamos comentado, solamente reiterando. La inteligencia artificial facilita el acceso inmediato a grandes cantidades de datos, afectando el pensamiento crítico y el análisis. Por eso es esencial promover habilidades de pensamiento crítico para evaluar información y evitar la dependencia tecnológica. Al final de cuentas, esto nos lleva a que al ofrecer una respuesta inmediata, genera una gratificación inmediata. Y esto es lo que va a generar una dependencia. Como sucede cuando subimos una foto y tenemos
un corazoncito o cuando avanzamos de nivel en el Candy Crush. Por eso es muy, muy adictivo y hay que supervisarlo, ¿no? Los niños pueden sentirse atraídos por los chatbots cuando se sienten frustrados con las personas que los rodean. Esto puede crear un círculo vicioso y al mismo tiempo se distancia de sus amigos, compañeros de clase, mentores y familiares. Es decir, fomenta el retraimiento y el aislamiento social. De ahí que sea importantísimo la interacción con otras personas. De hecho, pues dentro de si bien haciendo un paréntesis, volviéndonos un poco al uso de los dispositivos electrónicos, la Academia Americana de Pediatría, si bien no recomienda el uso de dispositivos electrónicos hasta antes de los 6 años, después máxime 1 hora y media al día, ha sugerido que estas siempre sean una actividad compartida y específicamente videojuegos y limitar el acceso a redes sociales. Interacciones sociales y comunicación mediadas por IA, bueno, ya es un poco reafirmando lo anterior, las plataformas sociales y asistentes virtuales ofrecen métodos innovadores para comunicarse y conectarse en línea. Habíamos comentado que las limitaciones e interacción cara a cara limitan el desarrollo de empatía. Para uno es importante saber diferenciar las emociones de las personas y esto se logra no solamente mediante el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal y esto incluye las expresiones faciales y la actitud del paciente, de la persona ante la interacción, ¿no? Doctor, disculpe, Muy bien. Sí, y quedan 5 minutos para las sí, preguntas. ya vamos a terminar. Muy bien. Ahora bien, vamos, me tomé este caso porque hay muchas noticias de cómo, en resumen, de todo lo que hemos platicado, de cómo puede alterar la interacción humana y cómo usar chatbots solamente para suplir la interacción humana puede surgir o pueden alterar este, la toma de decisiones. Por ejemplo, eh, en el 2021 surgió una noticia de donde una niña que estaba interactuando con Alexa, al preguntarle un reto divertido para entretenerse, esta le sugirió que metiera una moneda en un enchufe, cosa que pues, es un error de juicio, obviamente. Hay casos más delicados, un poco más de tomar en consideración asociados a suicidio. Hay 3 casos reportados. Por ejemplo, en el Reino Unido, Adam Rain presentaba depresión, usó como chatbot, como terapeuta a un chatbot, y aunque ésta le sugería eh, buscar ayuda, también validaba sus emociones, lo cual hacía que el paciente en depresión generaba un vínculo con alguien que aparentemente le comprendía. Sin embargo, al carecer de la interacción humana y del libre albedrío, pues no pudo o no actuó o no ayudó de una manera como lo haría una persona a otra con pensamientos suicidas, ¿no? A otro reporte donde una Sophie, ya una adulta de 25 años, presentaba depresión, pero hablaba con ChatGPT sobre cómo se sentía. Este le alentaba a buscar ayuda, pero fuera de ahí, nuevamente, la validación de sus ideas hacían que esta persona en depresión generara un vínculo, lo que limitaba el acceso a buscar ayuda, ¿no? Otro caso más importante un adolescente de 14 años de Florida creó un chat GPT eh, basado en un juego de Game of Thrones, este, y al estar deprimido se refugió en esta persona. Sin embargo, aquí lo grave es que el algoritmo no identificó las emociones del niño y pensó que estaban en el rol de juegos de ChatGPT y al plantearle pensamientos suicidas, la inteligencia artificial en la misma línea de pensamiento los reafirmaba, llevando al paciente a tomar decisiones suicidas.
no se puede asegurar directamente que ChatGPT haya influido en la toma de decisiones. Sin embargo, el uso de estas herramientas sí limitó el acceso a ayuda terapéutica profesional, ¿no? Entonces, de ahí es importante, por eso quise tomar esta viñeta para comentar estos aspectos. Muy bien. Vamos un poco más rápido. Entonces, la IA puede tener un impacto en la creatividad, nuevamente, porque facilitan los procesos creativos en jóvenes. También hay riesgos para el pensamiento independiente, lo que habíamos comentado, las alteraciones en el pensamiento crítico, ¿no? Debido a que al ser un motor que lo único que hace es validar y buscar información acorde a lo que tú planteas o, o le, tú le dices, pues se estimula poco el pensamiento crítico, ¿no? Muy bien. Entonces lo importante, ¿cuál es el principal riesgo? No solamente es que sea un motor de búsqueda, sino que expone a nuestros niños y jóvenes a dar toda la información y todos los datos que pueden ser usados con otros fines, ¿no? Esto ya depende de cada país, pero se tiene que legislar de manera adecuada sobre el uso de esta herramienta, que cada vez va a ser más común, ¿no? Tiene que haber una supervisión responsable, tiene que haber una educación en habilidades digitales y un diseño tecnológico ético. La educación y esto incluye tanto a las empresas como a los padres, como a las instituciones educativas. En las escuelas ya se tiene que empezar a implementar, o los profesores tienen que implementar el uso de la información. Los padres tienen que supervisar el uso de la IA en menores, no solamente dar un dispositivo electrónico y dejarlos a que ellos tomen decisión, ¿no? Sino supervisarlos de manera adecuada. Como todo uso de tecnología asociada a la información, tiene que haber un hábito saludable, saber cuándo usarlos, cuándo no usarlos, por ejemplo, respetar las horas de comida, no usar dispositivos electrónicos antes de acostarse, usar límites en el tiempo tecnológico. Ya hemos comentado que si bien no se recomienda antes de los 6 años, posterior a esa edad, no se recomienda más allá de hora y media y no antes de comer, no a la hora de comer, perdón, y no antes de acostarse. Promover otras actividades, promover actividades que favorezcan el desarrollo físico y emocional, complementando el uso de la tecnología. En conclusión, bueno, la inteligencia artificial, como toda herramienta asociada a la información, per se no es mala. La tecnología no es buena ni mala. El uso que le damos es lo que determina el impacto positivo o negativo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial adecuadamente gestionada en población infantil va a influir en el crecimiento cognitivo y social de los niños y adolescentes. Va a ofrecer ventajas educativas, pero también presenta retos que deben gestionarse de manera cuidadosa. Tiempo de supervisión, exposición a lugares, uso de chatbots adecuados y diseñados para la edad, ¿no? Y hay que tener un enfoque responsable. El uso consciente de la IA ayuda a maximizar sus beneficios y proteger el desarrollo saludable, equilibrar las relaciones interpersonales, la actividad física con el uso responsable de la tecnología, ¿no? Es muy, muy importante tener esta parte para tener un desarrollo lo más integral y sano de un individuo en formación. Muy bien. Entonces, sería todo de momento por mi parte y pues agradezco la atención. ¿Dudas o comentarios? Muchas, El uso de redes sociales y se recomienda que esta sea una actividad compartida, porque se busca también que sea generadora de vínculo. ok, doctor, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Ujú. Buen día, doctor. Adelante. Felicidades por su Buenos días. ponencia. A raíz de lo que han mencionado, me surge una duda.
¿Qué criterios Ujú. están considerando para catalogar el abuso, ¿no?, de la inteligencia artificial? Muy bien. Para catalogar el abuso es el impacto que puede tener en la funcionalidad del niño y el tiempo a la exposición al dispositivo. Es decir, si el uso de inteligencia artificial o de cualquier dispositivo con pantalla interfiere en las actividades del niño y causa disfunción al momento de retirarlo, eso se considera abuso. Los usos negativos asociados al uso de esta tecnología, como ya había comentado, eh, son muy complejos, que van desde alteraciones en las relaciones sociales y alteraciones cognitivas, es decir, alteraciones en conexiones en la corteza cerebral, específicamente en región prefrontal, que es donde se dan todas las funciones ejecutivas de un individuo. Sin embargo, para determinar el uso de abuso u uso nocivo, reside en la disfuncionalidad que esta tecnología o que este dispositivo o conducta pueda tener en el desarrollo del individuo. Gracias, doctor. Hay algunas preguntas en el chat. Ujú. Las áreas, ¿qué áreas del cerebro, no, las áreas del cerebro que se afectan por el uso celular se pueden recuperar? Sí, definitivamente el cerebro es como un músculo, es un órgano muy maleable. Y la estimulación constante va a ofrecer, va a ofrecer o va a estimular un fenómeno que se llama neuroplasticidad, en el cual se mejora la expresión de conexiones de espinas dendríticas, que son receptores o que expresan receptores para neurotransmisores, pero también suplen áreas que pueden estar afectadas. Por eso es muy, muy importante la estimulación física. Un niño necesita estimulación somatosensorial, necesita tocar, necesita sentir el frío, necesita saber estimular la motricidad fina. Eh, Eso no se da con el uso extensivo de un dispositivo. De hecho, hay una investigación muy curiosa, por ejemplo, eh, donde a niños se divide a dos grupos de niños. En una habitación, el niño está presente y se esconde un osito en determinada parte de la habitación. Y se mide el tiempo en el que el niño va a encontrar este juguete, el oso, ¿no? El otro grupo, ese es el grupo control. El otro grupo, el grupo de estudio, en una habitación con un sistema de circuito cerrado, el niño está expuesto a la misma habitación, pero está con una pantalla viendo la habitación, y el experimentador esconde el mismo juguete este, en determinada parte, ¿no? En una parte al azar. Aunque el niño vio dónde se escondió, él tenía que entrar y encontrar el juguete. El tiempo en el cual un niño que no estuvo presente en la habitación y lo vio por dispositivo cerrado era mayor al niño que estaba presente. Esto nos dice que, pues, es importante que el niño tenga un campo tridimensional de la información. Estos investigadores llamaron a este hallazgo un déficit de transferencia. No es una terminología aprobada, pero es una forma en cómo ellos explican que no es necesario que la estimulación o solamente el estímulo bidimensional que ejerce o que ofrece una pantalla no es suficiente. En resumen, respondiendo a la respuesta, sí. Con un adecuado programa de neurorehabilitación o con estimulación temprana, muchas áreas del cerebro se pueden estimular de manera adecuada, eh, mostrando, pues, sí, una mejora en las funciones cognitivas. Ok, doctor, muchas gracias. En aras del tiempo, vamos a dar por concluido el espacio de preguntas. Más bien le agradecemos.